Buenos días y bienvenidos a este webinar sobre declaración del SI. Soy Carmen Nogueira, del Departamento de Marketing, ya me conocéis, voy a moderar este webinar. Os recuerdo que en todo momento las cámaras y los micrófonos han de permanecer desactivados y si tenéis alguna duda, escribidla por el chat y al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas y respuestas para resolver las posibles dudas que puedan surgir. Por otra parte, el webinar está siendo grabado y lo subiremos a YouTube una vez lo tengamos preparado. Y nada, sin más dilación, os presento a mi compañero Rafa Padilla, que va a impartir esta formación. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carmen. Cuando tú quieras. Venga, vamos a empezar. Muchas gracias, Carmen. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver todo el tema del SI, que al final, cuando esto se implantó, pues fue un poquito de miedo, lo que hubo entre las empresas y demás, pero bueno, al final, ya después de todo este tiempo, ya es un poquito más fácil, ya le hemos cogido un poco el truquillo. Entonces, vamos a ver muchas cosas que seguramente que todos los que estéis trabajando con él, seguramente no os voy a contar nada nuevo. Pero bueno, vamos a ver también algunos errores y demás. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a este tema. Estos son los puntos que vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a ver un poco, pues, qué es el SI, ¿no? Qué es de dónde surgió, las diferencias entre el SI estándar y el de Horus, la configuración del SI básica, que al final son tres cosas las que hay que tener en cuenta, y unos ejemplos, hemos seleccionado algunos ejemplos, unos errores comunes que son los que más se han repetido con nuestros clientes, ¿no? Trabajando con el SI y su solución, ¿vale? Vamos a verlo en un momentito y así pues eso. Luego, antes de nada, luego, bueno, tendremos la ronda de preguntas y respuestas. Importante, como es información un poquito sensible, vamos a intentar no hacer preguntas, ¿no? muy específicas, ¿no? En el caso en el que tengáis alguna duda muy específica, ¿no? Sobre un ejemplo, algún error que tengáis vosotros mal o lo que sea, es mejor verlo después, ¿vale? Lo podemos ver después, ¿no? A través de email, hablamos, lo que sea, ¿vale? Sobre todo por eso, porque es como información un poquito más sensible y para no compartir esa información. Todos los ejemplos que vais a ver ahora son todos ejemplos reales, ¿no? de clientes nuestros, pero toda la información está toda tapada, ¿vale? Para que todo esto no se vea. Y una vez introducido, vamos al tema. ¿Qué es el SI? Pues bueno, el SI es el suministro inmediato de información, que es una nueva gestión que tiene la agencia tributaria en la que le tenemos que informar básicamente de todo lo que hacemos. Lo primero, hay que darse de alta, ¿no? en este sistema. Hay que cumplir unos requisitos que están todos definidos en la parte de la agencia tributaria. Al final, Business Central lo único que hace es somos una especie intermediario, ¿no? Recogemos los datos que tenemos en Navision, en Navision o Business Central, me da igual, de las facturas y las subimos y nosotros informamos de esa información y se la mandamos a la agencia tributaria. Y la agencia tributaria es la que nos contesta, ¿no? Con esa información, si está correcto, si no, si le ha gustado, si no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente si te da un error o aparecen algunos errores de los que vamos a ver a continuación, vais a ver que realmente no son errores de Business Central, o sea, son errores de que la información que estamos subiendo a la agencia tributaria no le gusta y le estamos subiendo mal o lo que sea. Entonces, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Que es simplemente una información que tenemos que entregar a la agencia tributaria. Vamos a ver las diferencias entre el SI estándar y el de Horus. Entonces, el SI de Horus permite, básicamente, son como dos grandes diferencias respecto a la parte estándar de Business Central o de Navision. ¿Cuáles son esas? La primera, Horus permite editar información antes de subirla o incluso después de haberla subido, ¿vale? Una vez que hemos generado la factura, me he dado cuenta de que el CIF está mal. Entonces, con Horus lo vas a poder cambiar, ¿vale? En las últimas versiones de Navision y de Business Central se permite también, por ejemplo, cambiar el CIF y el NIF de una factura o lo que sea. Pero la diferencia es que con la parte de Horus, ese CIF y ese NIF no solo se va a modificar a la hora de subir, sino que también va a ir, por ejemplo, a la parte de los movimientos de IVA, cosa que con la parte estándar esto no funciona, ¿vale? Es importante remarcarlo. Aparte, ¿qué es la otra gran novedad que tenemos con la parte de Horus? Es que podemos elegir cuándo subir una factura.
Entonces, vamos a tener una pantalla muy parecida a esta, ¿vale? Con cierta información, con todas las facturas que tenemos generadas, con su fecha. En este caso, pues bueno, son diferentes errores, con su mensaje de error. Y tenemos el botón de enviar documentos del SI. Los que hayan trabajado con la parte estándar de Microsoft sabrán que en cuanto registramos una factura, la información sube directamente, a no ser que hagamos ciertas triquiñuelas, ¿no? Como parar la cola de proyectos o lo que sea, que en ese caso obviamente ya no subiría nada. Pero con la parte de Horus tenemos ese control, que podemos elegir qué queremos subir y qué no, y además cuándo. Que por supuesto, al final la información se tiene que subir en un plazo, pero bueno, podemos jugar con ese plazo, ¿no? Esa es la diferencia que nosotros tenemos con la parte de Horus. Además, tenemos accesos directos tanto al histórico del SI estándar de Microsoft como para navegar por la factura en este caso, ¿no? Si queremos ver movimientos, ver la contabilidad o lo que sea, podemos hacerlo desde la propia pantalla. Dentro del botón de administrar tenemos además también la opción de editar, que es la pantalla que hemos visto antes, donde podemos, pues eso, editar el tipo de factura, el tipo de identificación, el NIF y toda esa información. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora son errores del SI en general, ¿no? Y la configuración también va a ser una configuración del SI normal y corriente, porque la parte de Horus no requiere ninguna configuración. Lo que pasa es que muchos de los errores que vamos a ver os lo voy a comentar porque se hubieran corregido con la parte de Horus de manera mucho más sencilla que a lo mejor de la parte estándar, ¿no? Que ya tenemos definida. Bien, una vez visto esto, vamos a entrar en la configuración SI, que bueno, la configuración es muy sencilla, o sea, realmente no tiene nada. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo primero, necesitamos tener un certificado. Eso está claro, ¿vale? Un certificado que identifique la subida, ¿no? de las facturas, ¿no? Por supuesto, ese certificado además tiene que ser dado de alta en la agencia tributaria, o sea que tiene que tener ciertas cosas, ¿no? Una vez que tenemos este certificado, en cuanto lo metamos en la configuración del SI, se nos va a habilitar automáticamente el SI, ¿vale? En el momento en el que le indicamos el certificado, se habilita. ¿Qué es lo que más tenemos en esta pantalla de configuración? Tenemos la opción de habilitar los envíos en lotes, ¿vale? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se permite esta? Pues esto es una novedad de las últimas versiones del SI estándar y es porque antes todas las facturas se subían de una en una. Ahora tenemos la opción para aquellas empresas que envíen o que facturen cierta cantidad de facturas, ¿no? Al día, lo podemos meter todo en un mismo fichero, en una misma conexión. Entonces, en una conexión, en una subida de facturas, tendríamos directamente, pues a lo mejor 1000 facturas, o las que fueran, ¿no? Las que hayamos subido. Esa es la gran diferencia que se puso en las últimas versiones del SI. ¿Por qué se hizo? Porque, claro, empresas que facturan 10.000, 20.000 facturas están haciendo 10.000, 20.000 conexiones y eso al final a los servidores de la agencia tributaria les penaliza, ¿no? El rendimiento y demás. Entonces, para aquellas empresas que tengan cierto volumen, se puede habilitar sin ningún problema. Además, tenemos la opción de mostrar opciones avanzadas, que lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? En la pantalla del SI, cuando marcamos esa opción, nos aparecen ciertos botones nuevos que nos permiten tener un poquito más de control en la parte estándar a nivel de facturas, ¿no? De marcar como marcar, marcar como que no. Todas esas opciones aparecen en el momento que marcamos esa opción. Luego tenemos el umbral de importe, que esto está definido en la agencia tributaria, ¿vale? Podéis buscar el importe que está definido por ellos. Y simplemente cuando tenemos una factura que supera ese importe, se va a marcar internamente en el XML que sube, ¿vale? En el fichero, en la conexión que hacemos, se va a marcar como macrodato, ¿vale? Es uno de los errores que a veces sale, porque a lo mejor ahí si ponemos un 1 de un euro, todo lo que sea superior a un euro se va a marcar con ese dato de macrodato, cuando no debería de ser así, ¿vale? Es un importe que está definido en la agencia tributaria. Y luego, esto también es nuevo en las últimas versiones del SI, tenemos fecha inicial y la comprobación automática. ¿Qué es lo que va a hacer esta opción? Imaginaros que por lo que sea el SI, el módulo del SI, ha fallado y no ha generado sus movimientos o lo que corresponde. Con esta opción podemos marcar que diariamente, semanalmente, se recorra las facturas que hemos definido y las genere de nuevo en el SI. ¿Vale? Se va a recorrer hacia atrás todo lo que nos está faltando y las va a subir al SI.
¿vale? Simplemente es un añadido nuevo que hicieron en la parte de la configuración del SI. ¿Cuál es la segunda pantalla que tenemos que configurar? Pues muy fácil, los grupos registro de IVA, ¿vale? Realmente esta es probablemente una de las más importantes junto con la configuración del SI. ¿Por qué? Han añadido dos campos nuevos, ¿vale? Uno que son, los veis a la derecha de la pantalla, el código de cláusula de IVA y el campo no es un tipo imponible. ¿Cuál es la diferencia? Sabéis que con las facturas, cuando nosotros hacemos una conexión, se suben el importe, el porcentaje de IVA y el importe del IVA, ¿vale? Son una de las informaciones de las que suben, ¿no? El CIF y demás. ¿Cuál es el tema? Hacienda, antes, sobre todo en la primera versión, las no sujetas, no hacía falta subirlas. Desde la última actualización, que si no recuerdo mal creo que fue el año pasado, ya entró en vigor la parte de que tenemos que subir también el resto de facturas que quedan, ¿no? Que son las que no llevan IVA. Entonces, aparte de no llevan IVA y me tienes que informar de las que no llevan IVA, además me vas a tener que decir el motivo por el cual no llevan IVA, ¿vale? Que esa es la novedad que entró en la última versión. Realmente la agencia tributaria lo que necesita saber es por qué tú has hecho una factura exenta o no sujeta. Para ello han hecho, o sea, en Business Central se han hecho dos campos nuevos, que son el de código cláusula de IVA y el de no es un tipo imponible. Código cláusula de IVA se rellena siempre que el tipo de identificación de IVA, como veis en esta columna de aquí, sea no IVA. ¿Qué quiere decir? En Navision significa, Business Central, que lleva IVA cero, pero lo lleva. O sea, vamos a tener unos movimientos de IVA con IVA cero, ¿no? Exentos. Luego veremos un poquito más adelante, que tengo desglosada en la pantalla, los motivos, ¿vale? Esos motivos de no IVA, de exención, están definidos por la agencia tributaria. Y tú te tienes que adherir a uno de ellos, ¿vale? Tienes que elegir cuál es el motivo por el cual esa factura en concreto no lleva ese IVA, ¿no? Claro, esto realmente no se hace por facturas, ¿vale? Realmente lo que se va a hacer es por grupo registro de IVA, o sea que si tu factura lleva este registro de IVA, ya se va a ir directamente con esa cláusula, ¿vale? Y además, esa información que tú pongas ahí, ese tipo de esa cláusula, luego va a estar reflejada en la conexión que nosotros vamos a hacer. Y por último, tenemos las no sujetas, que son las que directamente no llevan IVA. O sea, es que no hacen movimiento ni hacen nada, no llevan IVA. Es un 0%, pero no lleva nada. Esas, el problema que tienen en Navision o en Business Central es que esas facturas, realmente el SI, la información la saca de la tabla de movimientos de IVA, ¿vale? Es una tabla interna que hay en el sistema donde se guarda toda la información del IVA. Si no tenemos IVA, porque no hay nada, no estamos no sujetos, no genera movimiento en esa tabla. Cuando vamos a subir una factura que es no sujeta, el sistema no la va a buscar en la tabla de movimientos de IVA, la va a buscar en otra tabla interna que tiene el sistema donde guarda esa información de importes y demás. Importante, si no rellenamos el campo no es un tipo imponible, ¿vale? Tenemos dos opciones, que es la de no sujeto a impuestos y una del TAI, si no recuerdo mal. Entonces, si no tenemos esto relleno, la segunda tabla temporal no se va a rellenar y por lo tanto no podremos subir esa factura a la agencia tributaria, ¿vale? Realmente la de no IVA, la exenta, se podrá subir después porque podemos configurarlo y ya está. Simplemente va a coger el tipo de cláusula de IVA y se lo va a poner en el documento. Las no sujetas es importante siempre configurarlo antes de registrar una factura, ¿vale? Si no, después se puede generar, pero vais a tener que pasar por nosotros, ¿vale? Porque no hay ningún botón y ninguna opción de cara al cliente para generar esa línea que faltaría, ¿no? Que no se rellenaría. Lo tendríamos que hacer nosotros en la parte de soporte o lo que fuera. La siguiente pantalla de configuración del SI realmente no es una pantalla de configuración, pero bueno, está bien tenerlo en cuenta. Y son directamente las facturas. O sea, nosotros ya tenemos en la parte de facturas de venta, o sea, facturas sin registrar y además las facturas registradas, ¿vale? Si veis la pantalla tenemos más o menos lo mismo, pero en la parte de la izquierda son los tres campos que tenemos en las facturas de venta sin registrar y a la derecha tenemos los campos o lo que podemos cambiar o editar en las facturas registradas, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer una factura, lo que le tenemos que indicar, o sea, no es obligatorio, porque a las malas se puede añadir después en el histórico de facturas.
Lo que pasa es que si se lo añades en el histórico de facturas, sobre todo en Business Central, ya tienes que ir a el botón de actualizar el documento, ya me toca abrir una pantalla, ya no es tan fácil ni tan rápido esa modificación de la factura que si lo hacemos lo dejamos listo ya directamente en las facturas de venta. Realmente, ¿qué es lo que podemos rellenar? La descripción de la operación, que simplemente pues, es un motivo o lo que sea. Esto es información que va directamente en un campo en la agencia tributaria. El código de esquema especial, que si veis, es el cuadro que tenemos aquí abajo a la izquierda, que son los tipos de factura. En general, yo creo que la mayoría de las facturas normales van a ir siempre al 01 y como mucho al 02. En general, yo creo que casi ningún cliente o ningún ejemplo de los que hemos visto ha utilizado el resto de opciones. Todas estas opciones están definidas por la agencia tributaria, ¿vale? O sea, esto, en el caso en el que tengamos alguna duda de cómo lo tengo que hacer con mi factura, podemos ir a la agencia tributaria, ¿vale? Esto es al final es información que nos dan ellos directamente. Por último, tenemos el tipo de factura, que tenemos 4, ¿vale? Son el factura normal y corriente, factura simplificada, la factura emitida para sustituir y el movimiento de resumen, ¿vale? Es importante recalcar que el F4, movimiento de resumen, en Business Central todavía no está completamente soportado. ¿Por qué? Porque tú en el movimiento de resumen de facturas tienes que indicarle al sistema un desde hasta, desde factura hasta factura, y esos campos actualmente en Business Central no están. Con la parte de Horus en Navision sí están, entonces sí se puede usar, pero en Business Central de momento no. La factura normal y corriente, la F1, pues simplemente es una factura normal y corriente que debe de llevar el CIF de la persona a la que le vamos a hacer la factura. Y la factura simplificada, por decirlo de alguna manera, es como un ticket. No es necesario indicarle el CIF o el NIF de la persona. Simplemente esa es la diferencia, ¿no? Con la parte de los abonos tenemos exactamente lo mismo, lo que pasa es que van a cambiar la letra. En vez de F de factura, pues tiene la R de rectificativa, ¿vale? Pero en principio las opciones son exactamente las mismas. Si nos vamos ya al histórico de facturas, volvemos a tener los 3 primeros campos exactamente igual, pero se añaden otros 3, que son el tipo de ID, el nombre de empresa y el CIF-NIF correcto. Esto está solo, sobre todo el CIF-NIF correcto, en la última versión del SI. ¿Por qué? Porque este permite ahora que cambiemos el CIF de forma estándar, ¿vale? Pero como os he dicho al principio, solo se va a cambiar en la factura, no se va a cambiar en ningún sitio más, ¿vale? Con la parte de Horus añadimos añadimos esa parte que lo podemos cambiar en los movimientos de IVA también, ¿vale? Con el tipo de ID, que es el campo como más importante de los otros 3 que quedan, tenemos que indicarle al sistema qué tipo de identificación tiene nuestro cliente, ¿vale? Eso es lo más importante. La diferencia, sobre todo, depende del país. Sobre todo, si es español, yo os digo que es obligatorio ponerlo. En el caso en el que no sea español, siempre va a ir con un 06, que es otro documento probatorio, ¿vale? De hecho, vamos a ver a continuación varios errores que da con este tema y, sobre todo, son los errores cuando en general es España, que no hemos rellenado este campo y además nos lo pide de forma obligatoria. Una vez vista la configuración, nos vamos a meter ya de lleno en la parte de los errores. Lo primero, cuando nos llega un error, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Vamos a intentar ver un poquito de dónde vienen los errores y cómo tratarlos. En la pantalla estándar del SI, vosotros vais a tener 2 botones, que son el de mostrar solicitud XML y mostrar respuesta XML. Vale, la solicitud simplemente es la información que sale desde Business Central o desde Navision hacia la agencia tributaria, ¿no? Es el XML que veis a la izquierda. Claro, mucha gente lo va a ver y me va a decir, yo no veo nada, o sea, no entiendo ni lo que pone ahí. Pero si os fijáis realmente es muy sencillo, porque además de hecho está en español, o sea que es muy fácil, ¿no? Lo va a dividir siempre con la parte de la empresa, que es la parte de arriba, ¿vale? La parte de la factura con el CIF de emisor, que también es la empresa, y a partir de aquí toda la información de la factura, que viene a ser el número de la factura, que está tapado por seguridad, el tipo de factura, que si recordáis, aquí pone F2, ¿qué significa? Factura simplificada, un ticket. Si os fijáis, no va en la parte de las facturas, no hay ningún campo de CIF, porque al ser tipo F2 no es necesario, ¿vale? Y además desglosa, en este caso, el tema de importes. Como veis, aquí pone no sujeta, quiere decir que no lleva IVA. Entonces, como es no sujeta, si os fijáis,
solo pone el importe, pero además te pone el motivo por el cual no lleva ese IVA. ¿Vale? ¿Veis cómo está todo explicado en el email, o sea, en el XML que subimos a la agencia tributaria? En la respuesta vamos a ver qué es lo que le pasa a la factura, ¿no? En este caso, yo os he puesto un ejemplo de una factura que es correcta, pero si fuera incorrecta, la diferencia es que aquí, en vez de poner correcto, te pone incorrecto y abajo te sale el motivo por el cual no es correcta tu factura, que más o menos es lo que te va a poner luego en Business Central en de los mensajes de error. Te va a salir ahí. Pero a veces, os lo comento porque a veces en esta parte de la respuesta da más información de la que aparece en Business Central. ¿Por qué? Sobre todo, por ejemplo, con las facturas duplicadas. Si sabéis, si nosotros subimos una factura, nos la da correcta y por el motivo que sea, resulta que la factura da error. O sea, lo volvemos a subir y nos da error. Realmente esa segunda subida que hemos hecho, ¿no? Le hemos reintentado de nuevo por el motivo que sea, realmente no es incorrecta. O sea, la factura es correcta. ¿Qué pasa? Que esa subida que hemos hecho es verdad que ya la factura está en el sistema, ¿no? En la agencia tributaria. Si nosotros abrimos nuestra respuesta XML de una factura que ya está en factura duplicada, te va a poner que es incorrecta, pero abajo, en esta parte de aquí, te va a salir el detalle y te va a decir, la factura ya está subida, por eso te doy el incorrecto, ¿vale? Entonces, simplemente es para que lo sepáis, ¿vale? A veces aquí da un poquito más de información que la que nos muestra en Business Central. Simplemente, sobre todo es en la parte de abajo, que más que vais a ver aquí, estado de registro, y aquí saldría un detalle registro donde te aparece la información, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con los errores comunes, ¿vale? Con los errores hemos recopilado unos cuantos, vais a ver, creo que son 10. Errores más comunes que hemos tenido, ¿no? Que se han repetido más con nuestros clientes. El primero, ID type incorrecto. Todo lo que hace referencia al ID es la identificación, como su nombre dice, ¿no? ¿Cuál es el tema? El ID type puede ser tanto el número de factura como el CIF, ¿vale? CIF-NIF de la persona. Cuando nos dice que es incorrecto, hay algo que hemos puesto mal. Eso está claro. Por ejemplo, en este caso, ID type incorrecto. ¿Cuál sería el error? Seguramente le hemos puesto, por ejemplo, que el tipo de ID es otro documento probatorio, ¿vale? Y realmente hemos puesto un CIF-NIF correcto, sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el tema? La agencia tributaria te va a comprobar que si es un 06, es otro documento probatorio, no puede coincidirme con un formato CIF-NIF válido en España. Entonces, te va a dar un error y te va a decir, corrígelo. ¿Qué habría que hacer? Yo me iría al histórico de facturas. En el tipo de ID lo tendríamos que cambiar a 02, que es CIF-NIF, y va a hacer o reintentar de nuevo esa factura. ¿Vale? Simplemente cuando tengamos algo del ID type en español, tipo de ID, es porque este campo está mal. Entonces, hay que corregirlo. Vamos a ver después, creo que tengo otro error muy parecido a este con el tema de los países, así que luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Otro error común, no existe el registro. En este caso es un error 3002. ¿Por qué nos está dando esto? Pueden ser varias cosas, ¿vale? Aquí vamos a ver una, al final lo vais a ver, tengo otro error muy parecido a este, lo que pasa que es la otra opción, ¿no? La primera opción es, en este caso por lo que nos pasó con un cliente en concreto, fue que cuando nosotros en la configuración del SI marcamos la opción de mostrar la parte avanzada, ¿no? Esos botones que os he dicho al principio que salen cuando le damos ese botón, son estos botones que veis aquí abajo. El marcar como aceptado, marcar como no aceptado, etc. Vale. Si por error nosotros marcamos una factura como que ya está subida, ¿vale? Sin estarlo. En este caso no está subida la factura, sin embargo yo me he equivocado, le he dado a marcar como aceptado. Lo que hace el sistema es que se va a marcar efectivamente como aceptada. O sea, te la va a dar esa factura como aceptada y ya no se va a volver a subir a la agencia tributaria. Pero nosotros tenemos aquí los botones de reintentar aceptado, ¿vale? Si le damos al reintentar, en este caso, lo que va a hacer el sistema es, yo ya tengo la factura marcada como aceptada, o sea, como que se ha subido, ¿no? Como esa factura. Si me están diciendo que la reintente de nuevo, Business Central lo que entiende es que está subiendo una modificación de la factura.
no es la factura original. ¿Qué pasa? Claro, cuando suba, la agencia tributaria te va a decir, me está llegando una modificación, cuando realmente no es una modificación. Y entonces te va a decir que no existe el registro. ¿Por qué? Porque a ellos no les consta la factura original a la que tenemos que modificar. ¿Cuál sería la solución en este caso? Volver a marcar como una aceptada, o sea, sí, saldría incorrecta, etc. Y volveríamos a reintentar de nuevo. En este caso, ¿qué haría el sistema? Vale, ya no está subida, no me consta en ningún lado como que está subida la factura. Cuando suba de nuevo la factura, se va a subir como un alta. Entonces, al subirse como un alta, la factura va a darte correcto o te puede dar otro error. Eso ya es otro tema, pero en principio te debería dar correcto. Ya no te debería salir este error de no existe el registro. El otro error que nos puede dar referente a este de no existe el registro puede ser porque estemos abonando una factura, ¿vale? Entonces estamos intentando subir ese abono, esa factura correctiva. ¿Cuál es el tema? Que si nosotros no hemos subido previamente esa factura y subimos el abono, porque por ejemplo con la parte del SI de Horus podemos definir qué queremos subir y qué no, y por el motivo que sea se nos ha olvidado subir la factura y hemos subido el abono. Claro, estás intentando corregir una factura que realmente no consta en el sistema, ¿vale? Entonces ahí te va a decir la agencia tributaria que, claro, estás abonando una cosa que no consta en ese. ¿Qué tendríamos que hacer? Subir la factura y después subir el abono, ¿vale? Tendría que ser en ese orden. Además, hay que tener cuidado con las fechas, ¿vale? Porque si la fecha del abono es anterior al de la factura, tampoco le va a constar, ¿vale? Es importante, ¿vale? Siempre tienen que ir en orden. Otro error común. Se está ejecutando la cola de proyectos. Tienes que esperar unos instantes para poder continuar. Vale. Este error, en principio, ya está corregido. ¿Vale? Fue un error que hubo en Business Central en las primeras versiones que hubo y en principio está corregido. Ya no debería de volver a salir. ¿Vale? ¿Por qué sale esto? Sabéis que la subida de las facturas se hace a través de una cola de proyectos. O sea, es una parte, está como por detrás, para entenderos. No nos para a nosotros la subida, ¿no? Del trabajo. Si en algún momento esa cola de proyectos del SI da error, por ejemplo, se queda parada, lo que hace el sistema es que directamente como que para la subida, ¿no? Porque ha dado un error, se para la cola de proyectos y ya no sube nada más, ¿vale? ¿Qué tendremos que hacer? Abrir el buscador de Business Central o en Navision, cola de proyectos, se nos abriría una pantalla como esta y aquí tendríamos que tener una línea nueva que fuera del SI, además te lo pone con el nombre, ¿vale? Te va a poner SII y te va a estar seguramente con el estado el error, ¿vale? Dentro de esta pantalla tenemos aquí los botones de mostrar error, que si lo abrimos nos va a salir directamente cuál es el error que tenemos con esa factura. Además, tenemos otro botón que es volver a estar o volver a poner en listo o en preparado de la versión central de Navision y cuando le deis va a volverse a poner en preparado. Que lo que hace esto es volver a activar la cola de proyectos y va a volver a subir lo que estuviera pendiente, ¿no? Lo que ha ido detrás de ese error. Se va a volver a subir y poco a poco veréis que se va a ir rellenando el histórico del SI con el resultado, o sea, si es aceptada, si no, lo que sea. Y se va a ir poco a poco actualizando. Ya empezamos aquí con un poquito de chicha. El tipo impositivo debe estar informado con valor, lo que sea, en este caso el error era de distinto de 0, si el campo tipo no exenta tiene un valor S1, clave régimen especial. Vale, este error puede variar ligeramente, ¿vale? A veces te puede, en vez de tipo impositivo, pues te puede poner otro campo, el tipo no exenta, a lo mejor es no sujeta, ¿vale? Dependiendo del tipo de factura. Este error y los derivados o parecidos a este vienen todos porque no está bien configurado el grupo registro de IVA, ¿vale? Este es el error básico de Business Central y de Navision. Si tenemos no IVA o no sujeto, le tenemos que indicar el motivo por el cual son no exentas o no sujetas. Si no se lo ponemos, en el XML que hemos visto al principio, se va a subir el IVA, pero el IVA se va a subir mal, se va a subir con un 0. Sin el motivo, además. Entonces, te va a dar el error y te va a decir que cuando el tipo de IVA es 0, ¿vale?
no puede ir, o sea, tiene que ir el motivo de no exención o no sujeción, ¿vale? En el caso en el que sea un IVA, vamos a ponernos el caso contrario, ¿no? Tenemos IVA, un IVA 21% con el importe y le hemos indicado la cláusula de IVA. Esto también estaría mal, ¿vale? Si tenemos un porcentaje de IVA y tenemos un importe de IVA, no puede llevar un motivo de exención. Y también te puede dar error por eso, ¿vale? Simplemente es porque estos errores son no tenemos configurado los grupos de registro de IVA correctamente. Aquí en esta pantalla que vais a ver ahora son los motivos de exenciones que hay, ¿vale? Que son artículo 20, 21, 22, etc. Todo esto está recogido en la agencia tributaria, ¿vale? Si tenéis alguna duda de cómo subir vuestra factura o qué artículo es, se tiene que consultar en la agencia tributaria, ¿vale? Ellos son los que os van a decir, pues es que resulta que cuando subas de cierta manera la factura tiene que ser E1. Pues E1 se pone y ya está, ¿vale? Esto está todo definido en la agencia tributaria. Otro error más. El valor del campo, lo que sea, es incorrecto. Aquí os hemos puesto dos errores muy parecidos, ¿no? Que es, el primero, la fecha de expedición es incorrecto. O el valor del tipo campo, tipo factura, puede ser teléfono, nombre, lo que sea, es incorrecto. Eso, lo primero que vamos a ver es, vamos a ir a la factura y vamos a buscar ese campo, ¿vale? Porque es porque hemos metido un dato mal. O sea, por ejemplo, en el teléfono no podemos meter una letra, no podemos poner una A. Entonces, cuando subamos, imaginaros un número de teléfono, no puede haber una letra, porque no lleva ese formato. Y entonces te va a decir el valor del campo teléfono, lo estoy inventando ahora mismo, lleva un formato incorrecto, ¿no? O es incorrecto. En el caso de la fecha de expedición, factura emisor, es porque la factura no tiene la fecha de documento puesta, ¿vale? O tiene una fecha incorrecta o lo que sea, hemos metido un dato que no es correcto. Pero en general suele salir, como veis aquí abajo, porque la fecha expedición factura emisor, cuando tiene esto, una barra sin más, es porque no lleva valor, ¿vale? Cuando lleva un valor siempre va entre el símbolo mayor que, menor que, y te aparece el valor que tiene esa etiqueta, ¿no? Cuando lleva la barra sin poner el mayor que, menor que, es porque va vacío. Entonces, esto lo vemos exportándonos el XML, dándole a mostrar solicitud XML y veríamos cómo hemos subido la factura. Buscamos este campo y, porque además, si os fijáis, tiene el mismo formato con la mayúscula y demás, lo buscaríamos y veríamos que es que está vacío. Entonces, en este caso, la fecha de expedición factura emisor corresponde en Business Central y en Navision al campo fecha de documento, ¿vale? Hay algunos que si tenéis alguna duda, pues bueno, nos preguntáis, porque hay algunos que a lo mejor se llama, por ejemplo, tipo factura y en Business Central, pues a lo mejor no se llama tipo factura y se llama de otra forma, ¿no? Pero eso para nosotros es fácil deciros el campo que es el que está mal, ¿no? Un error más. Error en bloque de la contraparte. El NIF no está identificado. Cuando nos dice esto, es porque el NIF o el CIF que estamos subiendo, lo primero puede ser por dos cosas. No es correcto, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Yo iría al histórico de facturas y revisaría qué CIF estoy subiendo, ¿no? ¿Qué CIF tiene puesto en el cliente? ¿Qué información hemos puesto ahí? ¿Por qué? Porque a lo mejor, como en este caso, hemos puesto un número de más. Y obviamente, pues ese CIF no es correcto. ¿Qué puede ser también? Porque este error se puede dar en dos ocasiones. También puede ser porque el CIF que estamos subiendo no está identificado en la agencia tributaria. Me explico. Cuando nosotros subimos una factura a la empresa Pepito SL con su CIF, ese Pepito SL con su CIF tiene que estar dado de alta de esa forma en la agencia tributaria. Si tú subes una factura con un CIF que no corresponde a Pepito SL, te va a dar un error como este. ¿Por qué? Porque ese CIF no está identificado, no se encuentra en ningún lado, no corresponde con el nombre que le estamos pasando. ¿Vale? También se puede dar que el nombre lo hayamos escrito mal. Si, por ejemplo, si es la parte de SL, creo que no tiene mucho, no da tantos errores, pero si la empresa se llama Pepito, no podemos poner Pepita, ¿vale? Eso también daría un error de que la contraparte es incorrecta. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar la información en el cliente y cambiar el CIF o corregirlo en el caso en el que sea necesario.
¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Valor o tipo incorrecto del campo. Descripción de la operación. Esto más o menos es muy parecido, como habéis visto, a los errores que hemos visto antes, ¿no? Hay un campo X que es incorrecto. En este caso, la descripción de la operación es muy fácil, porque tenemos en el histórico de facturas un campo destinado desde tipo texto donde podemos poner la información, ¿vale? Cuando nos dice que el valor o tipo incorrecto del campo es descripción de operación, o sea que está mal ese campo, es o porque hemos puesto algo que no le gusta o porque directamente está vacío, como es en este caso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Rellenar este campo, descripción de la operación, y volver a reintentar de nuevo la factura, ¿vale? Cuando reintentemos, el sistema va a irse siempre al histórico de facturas, va a coger esa información y la va a insertar en el XML de subida, ¿vale? Factura duplicada. Este es el famoso error que yo creo que hemos tenido, todas las empresas han tenido este error, seguro. Factura duplicada. Si te pone factura duplicada, es porque a ellos, a la parte de la agencia tributaria, les consta la factura sí o sí. No hay más. Si te pone que es duplicada, ya está subida a la agencia tributaria. Ya puede ser por error, por lo que sea, pero la factura les consta a ellos directamente. Por eso, cuando intentas subir la factura de nuevo, te va a decir siempre factura duplicada. En estos casos, yo lo que hago siempre es, me voy a mostrar respuesta XML, como os he dicho al principio, porque te va a poner factura duplicada, pero además te va a decir el número de factura, la fecha de subida y te va a dar más información en ese XML, para que a lo mejor a nosotros nos sea más fácil buscarla. ¿Por qué os digo esto? Porque para saber si está subida o no, que ya os digo yo que sí, pero en principio para saberlo vais a tener que ir a la web de la agencia tributaria, como estáis viendo abajo, y consultar las facturas, ¿vale? Y tenéis que buscarla por el tipo que sea. Si no recuerdo mal, estaba desglosado por el tipo de factura y demás. Tendremos que entrar en ese tipo y buscar ese número de factura, ¿vale? Seguramente que les consta de alguna forma ese número de factura, ¿vale? En el caso en el que no les esté ahí y realmente tengamos que subirla, tenemos que hacer el borrado de la factura en la agencia tributaria primero, ¿vale? Eso o haces un abono en Business Central. ¿Cuál es el problema? Que en Business Central estás anulando una factura que es correcta. Por eso yo siempre os digo que habría que ir a la agencia tributaria y hacer el borrado directamente en la página web, ¿vale? Se puede solicitar y no hay ningún problema, se puede hacer. Otro error más. Debe haber al menos un campo tipo impositivo complementado y distinto de cero. Este error también es porque los grupos de registros de IVA están mal configurados, ¿vale? Este es el error, normalmente da cuando son las facturas no sujetas, ¿vale? Y aquí sí o sí, si no estaba bien configurado el no sujeto, vais a tener soporte porque os van a tener que generar esa línea a mano. No se puede generar de otra forma. Si te saltas ese proceso de generación de no sujeto, ya lo va a hacer mal, no va a estar en Business Central y hay que hacerla a mano, ¿vale? Entonces, si está diciendo que el tipo positivo tiene que estar cumplimentado, es porque nos está faltando esa parte, ese no sujeto, ese 0% de IVA, ese motivo, nos falta en el XML, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, hay que pasar por soporte, ¿vale? Yo os lo digo ya, porque hay que generar la línea a mano. El campo código de país indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador. Identificador ya me está diciendo que tiene que ser o número de factura o CIF-NIF de cliente. O también, cuidado, también puede ser el nuestro de empresa, porque sabéis que el nuestro también se sube, ¿no? Pero bueno, puede ser CIF o número de factura. En este caso, al ser código de país y demás, ya me está indicando a mí que va a ser temas de CIF y de NIF. ¿Cuál es el problema en este caso en concreto? Pueden ser varias cosas, ¿vale? Cuando el CIF no es español, ¿vale? Cuando el cliente no es español, normalmente siempre pone, si no está ya metido en el CIF, añade los dígitos de país delante del CIF, ¿vale? Entonces es importante que si yo le pongo que el cliente es alemán, ¿vale? El identificador o el CIF no puede ir con un formato que no sea alemán, ¿vale?
la agencia tributaria hace ciertas comprobaciones, ¿vale? Sobre todo es con España, ¿vale? Pero fuera de España también hace ciertas comprobaciones con temas de CIFs y demás. Y además, en esta factura, si os fijáis aquí abajo, el ID type pone 02, ¿vale? 02 significa CIF NIF. Y me vais a decir, sí, sí, pero es que el IE9944 lo que sea, es un CIF, o es un NIF, o es lo que sea de Alemania, por ejemplo. Y yo te voy a decir, sí, correcto. Pero es que a la agencia tributaria, cuando sales de España, le da igual que sea CIF-NIF o lo que sea. Siempre tiene que ir con un 06, otro documento probatorio. ¿Vale? Si le ponemos que es 02, la agencia tributaria va a comprobar que es un CIF-NIF español. ¿Vale? Y si no lo es, te va a dar el error. ¿Vale? Y aparte del 02 es eso. O sea, hay que comprobar que el código de país, si es alemán, el CIF que hemos puesto, pues a lo mejor no tiene que ir con IE, que a lo mejor es Irlanda. Tiene que ir con DE delante del CIF. Vale, simplemente tendríamos que ir al cliente, cambiar el CIF, o si tenemos, en este caso, la LSI de Horus, podríamos cambiarlo directamente en esa pantalla. Y además cambiar el tipo de ID, ¿vale? Que no podría ir con un 02, tendría que ser con un 06, otro documento probatorio. El tipo impositivo debe estar informado con valor distinto de 0, porque el S1 no sé qué. Si os fijáis, es muy parecido al error que hemos visto antes, aunque no es lo mismo. Pero en este caso es exactamente la misma solución. El grupo registro de IVA está mal. ¿Vale? En este caso, ¿por qué te cambia, ¿no? el error? Porque a lo mejor antes no ponía S1, ponía lo que sea. Simplemente es porque al estar mal configurado, el motivo, la exención o lo que sea, estos valores los rellena automáticamente en función de los grupos registros de IVA. Entonces, si ya tenemos esta configuración mal, realmente el XML que forma el sistema ya se está generando mal. A lo mejor en vez de ser S1, que es una subida normal y corriente, pues a lo mejor tiene que ser S2, por lo que sea. O a lo mejor tiene una clave de régimen especial que no puede ser 03, tiene que ser 02. Pues entonces en este caso tenemos que ajustar los grupos registros de IVA correctamente y volver a reintentar de nuevo la factura. Y ya por último, estos son los últimos errores que tenemos ya, que son, como hemos visto antes, el campo número de serie factura emisor, o sea, el campo X no cumple el formato, lo que sea. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando, por ejemplo, en este caso es una factura de DUAS, ¿vale? El número de serie de factura emisor debe de tener una forma, ¿no? Unos caracteres, unos números. Si no cumplimos esas especificaciones que tiene la agencia tributaria, nos va a dar el error y no nos va a dejar subir la factura, ¿vale? Esto todo, por supuesto, como os he dicho todo el rato, ya está predefinido en la agencia tributaria, ¿vale? O sea, si necesitamos saber cuál es el formato, hay que ir a la agencia tributaria y consultarlo, ¿vale? Porque a lo mejor puede cambiar X o lo que sea. El valor del código de país puede ser cuando el tipo sea 0703 y si es 07 el código de país tiene que ser obligatoriamente Pues como dice la agencia tributaria, es lo que es y no se puede discutir con ellos. Si le ponemos que el tipo 07, que es no censado, por narices el código de país tiene que ser España. No puede ir otro valor que no sea España, ¿vale? En el cliente. Entonces, como os decía antes, si pongo 02, tiene que ser España. No puede ser un CIF americano, por ejemplo, ¿vale? Es obligatorio. Entonces, además, como lo veis en los mensajes de error, te lo dice claro, ¿vale? O sea, el código de país tiene que ser este. Y punto final. Y luego, el otro error, que es lo que he comentado antes, de no existe el registro, es por eso que hablábamos antes de que puede ser por las dos cosas, ¿no? Un abono que estamos subiendo y la factura no existe, o que la factura la estamos subiendo como una modificación, ¿no? En este caso, son los tres errores aparte que hemos añadido aquí. Y bueno, con esto en principio hemos acabado el webinar. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues ahora Carmen nos comentará en el chat. Y simplemente eso, si tenéis algún